templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta vez, al intentar hablar o al decidir hablar sobre el altar familiar, es por lo que ya hemos dicho en otros momentos, en otros cultos que hemos tenido, sermones que he predicado por este medio, en el que hemos estado insistiendo que la iglesia debe empezar por abrir su casa para que allí en su casa se predique la palabra de Dios, se convierta en un altar de la familia. Y esto lo hemos insistido y gracias a Dios que muchas hermanas y hermanos ya lo están haciendo, pero todavía tenemos hogares donde se han resistido a esto y simplemente no lo hacen. Bien, todo esto se debe en gran medida a esa añoranza que tenemos por el templo que está cerrado. Hace ya varias semanas, meses, que el templo está cerrado y que las autoridades nos han dicho no lo pueden abrir mientras esta contingencia esté en este apogeo. Y entonces muchas hermanas y hermanos suspiran y dicen, ¿cuándo se va a abrir nuestro templo? ¿Cuándo podremos ir y podremos estrechar la mano de nuestros hermanos? ¿Cuándo podremos oír al predicador allí en el altar, en el púlpito? ¿Cuándo podremos otra vez disfrutar de esos cultos que antes disfrutábamos? Bien, es cierto que nos causa añoranza por una razón. La razón es que todos los que estamos congregados nacimos en la iglesia con un templo. Y entonces, pues desde que nacimos en la iglesia, conocemos el templo. No, el templo es un punto de reunión, es un punto de referencia de nuestra fe. Sin embargo, esta ocasión, yo quiero decir lo que ya en otras ocasiones he mencionado también, de que el templo no es determinante para que una familia, una iglesia, una persona se edifique en la fe. ¿Y cuál es la base bíblica que podemos usar para hacer esta afirmación? Pues la base bíblica es precisamente lo que acabamos de leer, que la iglesia primitiva no tenía templo. Usted me puede decir, no, si ahí dice que en el templo, bueno, en el templo y por las casas, bueno, sí. La iglesia primitiva tenía un templo, era el templo de Jerusalén. Pero déjeme decirle algo que es muy importante que usted entienda. Y es que ese templo no era un templo cristiano, no era un templo donde se hacían cultos cristianos, evangélicos. Era el templo de Jerusalén. Era donde se celebraban los cultos, las liturgias judaicas, no los cultos cristianos, no las liturgias cristianas. Entonces, la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, como eran judíos y eran cristianos, ellos lo mismo les daba estar en el templo celebrando el culto judaico que luego después celebrar el culto cristiano. La iglesia no tenía, Israel no tenía muchos templos, solo tenía uno y ese estaba en Jerusalén. Cuando Nabucodonosor vino y llevó cautiva a la gente de Judá y de Benjamín, se los llevó a Babilonia. El templo lógicamente se quedó en Jerusalén y se quedó destruido, lo derribaron, lo demolieron antes de irse los que llegaron allí a invadir a Israel, a Judá. Entonces, ¿qué hicieron los judíos allá en Babilonia? Bueno, ellos no pudieron construir un templo nuevo porque no les estaba permitido. Su fe, su ley, la ley de Moisés que habían recibido de parte de Dios, no les permitía hacerse otro templo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos inventaron la sinagoga y entonces allí en Babilonia empezaron a construir sinagogas. Pero ¿qué es la sinagoga y qué es el templo? Bueno, el templo era un lugar donde se hacían
los sacrificios, estaban el altar de bronce, estaba el lugar santo, el lugar santísimo, etcétera, todo eso. Y la sinagoga no tenía todo eso, era solamente un edificio de tipo rectangular, que al fondo tenía una plataforma donde había una silla. El rabí se sentaba ahí todos los sábados, y había un mueble donde estaban los rollos de la ley. Sacaba un rollo de la ley, lo extendía y lo leía y luego lo explicaba, y la gente, los hombres, porque las mujeres no podían entrar a la sinagoga, se sentaban en el suelo, cruzaban los pies y ahí oían la enseñanza de la ley. Este era el culto de la sinagoga, además de que en la sinagoga se hacía otro tipo de reuniones, porque era como una casa comunal, donde la comunidad precisamente tenía reuniones de otro tipo, reuniones de tipo social, donde había acuerdos, donde tomaban acuerdos para determinadas cosas. Inclusive ahí se reunían para juntar víveres y a forma de ayudar a los necesitados. Entonces sí había sinagogas, pero aquí se nos habla del templo de Jerusalén, que la iglesia estaba reunida en torno al templo, pero entiéndase que en ese templo de Jerusalén no se hacían cultos cristianos, ahí se hacían los cultos judaicos, las fiestas que estaban establecidas en la ley de Moisés. Entonces, la iglesia primitiva, aunque se reunía en el templo, pero ya dijimos que no era para hacer el culto cristiano, sino que el culto cristiano lo hacían en las casas. Y esto es muy importante que lo destaquemos ahora, porque ese es el objetivo de este sermón, que nosotros entendamos cuán importante es el altar familiar, es decir, el culto en la casa, el culto allí en el hogar. Eso es muy importante que lo destaquemos ahora, porque la iglesia primitiva entonces no nació teniendo un templo cristiano donde hacer cultos, sino nació en un ambiente en el que los cultos se hacían en las casas, y no era en una casa, sino en varias casas. Podemos decir que en todas las casas se reunían determinado número de hermanos y hermanas, y allí dice que se reunían y comían con alegría y con sencillez de corazón, y que allí se adoctrinaban, porque dice textualmente, fíjese lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, entonces allí celebraban la enseñanza de la doctrina, y a los nuevos conversos se les adoctrinaba en las casas, y allí comían todos con alegría y sencillez de corazón. Allí también celebraban las oraciones, de tal manera que esas oraciones dieron como resultado que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, en esas casas donde la iglesia primitiva se reunía, allí oraban, allí cantaban, allí estudiaban la Biblia, allí celebraban cultos de sanidad divina, allí había milagros, allí comían juntos. Era toda una fiesta, era toda una fiesta reunirse en esa casa. Entonces, a eso se debe que la iglesia primitiva tuvo un crecimiento explosivo, porque no se confinaron a cuatro paredes de un templo, sino que se abrieron, por decirlo así, muchos templos. Cada casa era un templo, y cada familia era un ministrador de la palabra, y cada familia hacía todo esto para que el evangelio se propagara, de tal manera que al final del pasaje que leímos dice: y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, estas reuniones en familia, en casa, servían para ministrar el amor entre ellos, servía para adoctrinarse, servía para orar juntos, servía para ministrar sanidades y milagros, servía para evangelizar. Allí se bautizaban hombres y mujeres, se añadían por cientos y miles, se añadían a la iglesia. Entonces, no es ningún problema el hecho de que no haya templo. Más bien, nosotros ahora el problema es que el único punto de referencia que tenemos es el templo. Sin embargo, yo quiero decirle que el templo tardó casi 400 años para aparecer en el ambiente de la iglesia. Es decir,
La iglesia nace, como ya dije, en los hogares, pero es hasta el cuarto siglo cuando el emperador romano se dijo que se había convertido, y los historiadores dicen que no es cierto, pero bueno, esta no es una clase de historia, pero este señor Constantino dijo que él se había hecho cristiano, y como una muestra de su conversión, él declaró que el cristianismo era la religión oficial del Imperio Romano. Y en ese sentido, la iglesia que antes había sido perseguida, los pastores que habían andado a salto de mata por allá escondiéndose porque los querían matar, ahora de pronto ya no son perseguidos, sino que ahora son burócratas, son empleados del imperio, porque ahora son los que predican la doctrina y la fe del imperio, que el cristianismo se volvió la religión oficial. Y entonces es cuando el gobierno les empieza a dar un subsidio económico, porque ahora eran los que propagaban el culto del Estado. El culto cristiano se volvió el culto del Estado, y es el gobierno, es el imperio el que empieza a construirles templos. Las famosas catedrales nacieron en ese tiempo. Entonces nosotros debemos entender que los templos vienen a ocupar un lugar en la vida de la iglesia hasta en el cuarto siglo. Más de 300 años la iglesia vivió sin templos, y fue cuando más se multiplicó, fue cuando ganó a todo el imperio. Dicen los historiadores que un 25% de los habitantes del imperio romano se volvieron cristianos en ese tiempo. Y eran cristianos de verdad, porque estaban siendo sometidos a persecuciones en donde los mataban, les quitaban sus propiedades, los expulsaban de las comunidades, y todo eso ellos lo sufrían por amor al Señor Jesucristo. Entonces estamos hablando de una conversión verdaderamente radical en la que las personas estaban dispuestas inclusive a morirse. Pero todo eso es producto de la fe que se desarrolló en las casas. Entonces, esa enseñanza nos sirve para que hoy, este día, nosotros le digamos a usted, es un problema que el templo esté cerrado, pero no es un problema definitivo, es algo que nosotros tenemos que superarlo. ¿Por qué? Pues porque la historia nos dice que la iglesia, cuando no ha tenido templo, es cuando más se ha expandido. Hay varias maneras de probar esto. Hace cerca de 40 años que un pastor argentino decidió cerrar su templo. En Argentina no estaban cerrando templos, pero él decidió cerrar su templo porque no tenía crecimiento, y él quiso ver si cerrando el templo se podrían abrir los hogares, y de esa manera la iglesia crecía, y mantuvo un tiempo el templo cerrado y empezó a promover las células en las casas. Y cuando él regresó al templo, su gran sorpresa fue que la iglesia se había multiplicado, porque allá en las casas la gente empezó a evangelizar. Aquellos que se habían hecho templistas se volvieron evangelistas ahora en sus casas. De la misma manera podemos hablar de los países donde en este momento ser cristiano no es posible porque la ley lo prohíbe, como en China, como en algunos países árabes, donde ser cristiano equivale a ser terrorista. ¿Cómo van a tener un templo? Aquí nosotros podemos comprar un terreno y construir un templo, y la ley lo permite, está establecido en la ley, pero allá no. Sin embargo, los que conocen más o menos de esto dicen que en la China hay muchos millones de hermanos que no se congregan en templos, porque para ellos está prohibido reunirse en un templo. Pero ¿cómo se multiplican? Bueno, pues por los cultos que celebran en casa. Entonces, hermanas y hermanos, no es un problema el hecho de que nuestro templo esté cerrado. Qué bueno que mañana o que cualquier otro día les demos la buena noticia de que el templo ya se va a abrir, de que ya el gobierno del estado nos permitió reiniciar los cultos. Qué bueno que eso suceda. Sin embargo, déjeme decirle que es muy importante que no dependamos del templo. Si el templo mañana lo abrimos, usted de todas maneras debe de seguir abriendo su casa para que el evangelio se predique allí, y que usted pueda dar testimonio
de su fe, y usted pueda adoctrinar allí a los nuevos conversos, y usted les pueda ministrar sanidad divina, y que Dios haga milagros en su casa. Es importante que su casa se convierta en casa de Dios y puerta del cielo. Es importante que usted empiece a abrir allí su casa para que aquellos que no conocen a Cristo lo conozcan. Usted finalmente debe empezar por su familia. Si usted no puede traer a otros, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, etcétera, empiece con su propia familia. ¿Cuántos miembros de su familia este día, si se murieran hoy, irían al infierno? Entonces, ahí tiene usted su campo de trabajo. Aquellos hermanos y hermanas que son sus amigos y que están recién convertidos, ahí está su campo de trabajo. Adoctrínelos, enséñelos, edifíquelos, ínstelos a que le sirvan al Señor. Ahí está su plan de trabajo. Y entonces, el hecho de que nuestra casa se abra, aunque el templo esté cerrado, nuestra casa debe funcionar como casa de Dios y puerta del cielo. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde.